Buenos días, alumnos dominguinos. Quien les habla es su profesor Frías Martín del área de razonamiento matemático. ¿Sí? El tema que vamos a hablar hoy es sobre las sucesiones aritméticas, ¿sí? Correspondiente ya a la segunda semana y el segundo tema del sílabo. ¿Sí? Esta clase va dirigida a los alumnos de primero y segundo de secundaria. ¿Sí? Vamos a definir lo que es una sucesión aritmética. Una sucesión lineal aritmética o de primer orden es aquella en la que se cumple que la diferencia de dos términos consecutivos, el de mayor posición menos el de menor posición, es constante. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo, ¿sí?, de una sucesión de números, ¿sí? 8, 12, 16, 20, ¿sí? Si observamos, la sucesión va de 4 en 4. 8 más 4, 12, 12 más 4, 16, 16 más 4, 20. ¿Sí? Los números que ustedes observan arriba es la posición de cada término, es decir, que el 8 ocupa el primer lugar, el 12 el segundo, el 16 el tercero y el 20 el cuarto. ¿Sí? Mi razón aritmética es según la sucesión, ¿sí?, como vaya creciendo la sucesión. Es decir, que mi razón aritmética es el 4, ¿sí? Ajá. Para hallar el término general o enésimo, ¿sí?, es aquel con el que se puede calcular el término deseado en una determinada sucesión, ¿sí? Esta es la fórmula que vamos a utilizar cuando nos manden a hallar la posición de cualquier término, ya sea el término enésimo, el término vigésimo y así sucesivamente, ¿sí? Donde T1 viene siendo primer término de la sucesión, en este caso sería ¿sí?, el primer término de la sucesión, 8, ¿sí? R viene siendo la razón aritmética en este caso sería el 4, ¿sí? N, posición o término, ¿sí? Posición de término, ya sea si te mandan a hallar el término enésimo o vigésimo, ¿sí?, ese viene siendo N. Y T0 sería el término anterior al primero, ¿sí? Ya teniendo en cuenta toda esta explicación, vamos a los ejemplos, ¿sí?, para que tengan un poco más de conocimiento cómo resolverlo, ¿sí? En el primer ejemplo nos dice calcula el término del lugar 30, ¿sí? Ya tenemos una clave en este ejercicio. En cada una de las sucesiones, si tenemos esta sucesión, tenemos esta. Vamos a resolver la primera. 1, 3, 5, 7, ¿sí? Entonces es decir que va creciendo, ¿sí? Entonces 1 más 2, 3, 3 más 2, 5, 5 más 2, 7. Ya tenemos mi razón aritmética, ya sabemos que nuestra razón aritmética es el 2, ¿sí? El primer término ya es el 1 y Tn o N ya sabemos que es el lugar 30, ¿sí? Bueno, entonces vamos a sustituir la fórmula. El término del lugar 30 es igual a 1, ¿por qué? Porque T1 es el término 1, ¿sí? Y viene siendo el número 1, ¿sí? Más el 30, que es el término del lugar 30, ¿sí? Menos 1 de la fórmula por 2, ¿por qué por 2? Porque es nuestra razón aritmética, ¿sí? Entonces el término del lugar 30 es igual a 1 más 30 menos 1, 29 por 2. Si realizamos toda esta operación, ¿sí?, entonces el término del lugar 30 es igual a 59, ¿sí? Vamos con la segunda sucesión del mismo ejercicio. Tenemos 2, 4, 6, 8. Nos damos cuenta que también va de forma creciente, ¿sí? Entonces 2 más 2, 4, 4 más 2, 6, 6 más 2, 8. Ya sabemos que nuestra razón aritmética es 2, ¿sí? Entonces el término del lugar 30 es igual a 2. ¿Por qué? Porque es el término del lugar 1 y corresponde al 2, ¿sí? Más el 30, que ya sabemos que es el término del lugar 30, ¿sí?, menos 1 de la fórmula por 2. ¿Por qué por 2? Por mi razón aritmética que va de 2 en 2. Entonces el término del lugar 30 es igual a 2 más 29 por 2, ¿sí? Si realizamos esta operación, el término del lugar 30 es 60, ¿sí? Entonces vamos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo nos dice, calcula la cantidad de términos. Para este ejercicio lo vamos a realizar con otro tipo de fórmula, ¿sí? Entonces la sucesión es 15, 23, 31, 503, 511, ¿sí? Vamos a hallar la razón aritmética, ¿sí? Del 8 al 23 vemos que va creciendo. Del 8 al 23... Del 15 al 23, ¿cuántos números nos separa? 8. Del 23 al 31 también nos separa 8. Vamos a ver cuánto nos separa del 503 al 511. También nos separa 8. Entonces mi razón aritmética es 8. N término es igual al término, que es el último término, ¿sí?, 511,
menos el término 1, que es 15, sobre mi razón aritmética, que va a ser 8 más 1 de la fórmula, ¿sí? Es igual. Aquí sustituimos, ¿sí? N términos igual 511, ¿sí? Que es mi término, mi último término, menos 15, que es mi primer término, ¿sí? Sobre 8, que es mi razón aritmética, ¿sí? Más 1. 511 menos 15, 496, más 1 sobre 8. Entonces, si yo realizo toda esta operación, entonces la cantidad de términos que hay en esta sucesión son 63, ¿sí? Mi tercer ejemplo dice, calcula el término enésimo de la siguiente sucesión. Vamos a hacer lo mismo que en el primer ejercicio, aplicando la misma fórmula, pero en este caso el término enésimo, ¿sí? Entonces, el término del lugar 10, que es enésimo, es igual a 5 porque es el término en mi primer término, ¿sí? Mi primer término es 5, más 10 porque es enésimo, menos 1 de la fórmula, por 8. ¿Por qué por 8? Porque 8 es mi razón aritmética en la sucesión, ¿sí? Va de 8 en 8. Entonces el término del lugar 10 es igual a 5, más 10 menos 1, 9, por 8, 72. Si yo sumo 5 más 72, entonces el término del lugar 10 es 77. ¿Sí? Ahora les voy a presentar lo que va a ser la práctica para los alumnos de primero y segundo año de secundaria, ¿sí? Donde las deberán de resolver y enviármelas a mi número de WhatsApp para corregirlas, ¿sí? Entonces, chicos, aquí les presento 5 ejercicios muy fáciles, ¿sí? Vamos a estudiar en casa y aprendiendo bonito, ¿sí? Así que tengan buenos días.